Durante un programa en vivo, el reconocido youtuber Pedrero, conocido por su firme respaldo a la transformación, se enfrentó a un grupo de opositoras que intentaban desacreditar los avances del gobierno. Con su estilo directo y bien informado, no tardó en responder cada uno de sus señalamientos con datos concretos, dejando en claro que la oposición sigue recurriendo a la desinformación para confundir al pueblo. Desde el primer momento, dejó claro que no se prestaría a debates sin sustento y que hablaría con hechos. Las opositoras intentaron insistir en que el gobierno actual no ha generado cambios significativos para la gente, pero Pedrero no dejó pasar la oportunidad de recordarles los programas sociales que han beneficiado a millones de mexicanos. Mira, creo que fue un manotazo. Creo que fue un manotazo y creo que fue un berrinche. Fue establecer quién es el poder supremo. Aquí algo queda claro y es que los tres poderes no gozan del mismo poder, mínimo no entre ellos. Era también algo de esperarse y francamente dentro de todo lo que está pasando respecto al Estado de Derecho y tal, es lo que me parece menos relevante. ¿Me parece que estuvo mal? Sí, me parece que estuvo mal. La presidenta alegó que había sido por violaciones a la Constitución y si bien es cierto, no puedo negar que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en varios momentos ha violado la Constitución y el espíritu constitucional, que es lo más importante, también es cierto que lo es la presidenta, ¿no? Pero al final del día ya estuvo parada ahí. Y yo creo que la cosa que me parece más grave es que sí fueran las ministras del pueblo, porque no excluyó al Poder Judicial, excluyó a los ministros que no le caen bien, a un evento oficial. Y esto no es personal. Ese evento no debía ser a título personal, debía ser en favor de la Constitución y al final demostrar que hay tres poderes, que todavía hay una división de poderes y que los tres poderes gozan del mismo poder. Eso no se demostró, creo que fue un capricho que además no tiene mucho sentido. Para mí, la presidenta viene de un momento político, creo que muy fuerte, ¿no? Después de lo que pasó con Trump, trae una vibra política muy fuerte y mucha aprobación. Fue un gran éxito, creo que no era necesario, insisto, no era necesario. Entonces me parece que fue mucho más capricho y un manotazo de mira quién tiene el poder y mira qué poder es el supremo, mucho antes de ser algo necesario. Manuel. Pues sí, el poder supremo es el pueblo y están representados en los dos poderes que estuvieron presentes, el poder ejecutivo, electo por el voto popular, el poder legislativo, electo por voto popular, y estoy seguro que para el próximo 5 de febrero, dentro de un año, estará un representante del poder judicial, ya sea ministra, presidenta o ministro presidente, dentro del templete de nuevo con el poder judicial. A ver, es muy sencillo, hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que hay un foro de derechos humanos y el ponente, el participante, sea un torturador. Imaginemos que hay un foro de combate al narcotráfico y el ponente sea Genaro García Luna. Imaginemos que hay un foro de combate a la corrupción y el ponente sea Lito Moreno. Y así nos podríamos ir de ética periodística y que el titular sea Latinus. No, terrible. Ahora imaginemos que el foro del Día de la Constitución aparezca Norma Piña. Pues claro que no, es un contrasentido. El 5 de febrero tradicionalmente siempre ha sido el corazón del republicanismo. ¿Y cuál ha sido el único poder desde hace 2 años que ha atentado contra el republicanismo? La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Y creo que la vida es muy poética considerando que esto por fin cierra el círculo, porque el epicentro de esta crisis constitucional que genera Norma Piña la genera justamente en el mismo Teatro de la República cuando decidió no levantarse, no respetar, no a Andrés Manuel López Obrador, sino a la investidura presidencial y con ello a los 30 millones de mexicanos que votaron por esa investidura presidencial. Ahora, yo no me arriesgaría a decir que nada más invitó a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel y a la ministra Loretta Ortiz. No tengo certeza para negarlo, así como no se tiene para confirmarlo, que también se le pudo haber enviado las invitaciones al resto de los ministros, justo como también se les invitó a participar en la elección judicial y que al final de cuentas hayan declinado. Sofía. Cuando a la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron por qué había decidido excluir a integrantes de la Suprema Corte, ella respondió que era obvio y no dio mayores detalles, y la verdad coincido, es obvio. Recordemos, las revelaciones que sacaron aquí en Milenio de esta reunión que sucedió el 12 de diciembre antepasado, en la cual la ministra presidenta Norma Piña convocó a una reunión con el resto de las ministras y los ministros en la casa de Alcántara
con ni más ni menos que Alito Moreno y además con Santiago Krill, que en ese entonces era el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez. Ese es el contexto con el que se toma esa decisión. Entonces, pues sí, me parece obvio por qué la excluyeron. Me gusta esta situación en la que tenemos a la presidenta excluyendo a la presidenta de la Suprema Corte. Definitivamente no, pero todo tiene un contexto y una explicación y la verdad me parece hasta cierto punto válido. O sea, es una presidenta que esencialmente se reunió con el coordinador de la campaña de su contrincante. Es ridículo y es evidente por qué tendrían esas tensiones. Más allá de eso, cuando la presidenta dijo, no voy a invitar a la Suprema Corte, yo sabía que era mentira, bueno, mentira a medias, porque evidentemente iba a invitar a estas 3 ministras ya mencionadas. Recordemos que Loreto Ortiz es exdiputada de Morena y fundadora de Morena. Tenemos a Yasmín Esquivel, que es esposa de José María Riobó, que fue uno de los contratistas favoritos de AMLO. Y luego además tenemos a Lenia Batres, bueno, hermana de Martí Batres y también fundadora de Morena, ¿no? Estos perfiles que ya lo hemos visto en estas precampañas ilegales, se están agarrando de ser parte de la 4T y lo van a seguir haciendo para tratar de acumular votos. Meme. Si nunca respetas la Constitución, ¿por qué quieres ir a su fiesta? En el caso de la ministra presidenta de la Suprema Corte y de otros ministros, no han respetado la Constitución. La han utilizado como un ente político y lo disfrazan diciendo que es jurídico. Y dicen sus decisiones son jurídicas cuando son políticas. Y cuando no les gusta algo, entonces ellos son las víctimas. Cuando sí les gusta, entonces está bien hecho. La Constitución la han utilizado como se les ha pegado la gana. De ahorita, no, desde hace mucho tiempo. Que no se nos olvide que la propia ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, no tenía las credenciales para estar ahí. Podemos cuestionar si otros los tienen, claro, podemos cuestionar a cada uno de los perfiles que están sentados hoy en la Suprema Corte. Sobre todo los podemos cuestionar porque ninguno de nosotros decidió que estuvieran ahí. Como puede negar el impacto de la pensión para adultos mayores, las becas para estudiantes o los apoyos al campo, cuestionó, dejando en evidencia que la transformación es tangible y que la oposición solo busca desacreditarla sin argumentos sólidos. En un momento del programa, una de las opositoras trató de acusar al gobierno de falta de transparencia, pero Pedrero respondió con información precisa sobre cómo la administración de la 4T ha sido la más auditada y fiscalizada de la historia. Si realmente les preocupa la corrupción, ¿por qué no cuestionaron a los gobiernos anteriores que saquearon al país?, lanzó, haciendo que las opositoras se quedaran sin palabras. El silencio en el estudio fue notorio y el público presente reaccionó con aprobación. Hoy por primera vez tenemos una herramienta para hacerlo. Que algunos pueden opinar que no sea la mejor, claro, puede haber opiniones, pero las propuestas se tendrían que haber dado en un momento y ni siquiera la oposición, que tenía esa responsabilidad, presentó una propuesta alternativa. Fueron otras voces que ni la propia oposición escuchó. Entonces, si ciertos ministros de la Suprema Corte no tuvieron el respeto por la Constitución, ¿para qué quieren ir a su conmemoración, a un aniversario más de la Constitución? Eventualmente, la Constitución es la herramienta legal que tenemos las y los ciudadanos, el constituyente, el pueblo. Si no respetan la Constitución, no están respetando al pueblo, no tienen nada que hacer ahí. Te vi de reojo hacer gestos, ¿quieres decir algo? Sí, la verdad es que creo que si el requisito para asistir a la invitación es respetar la Constitución, la propia presidenta no tendría por qué estar ahí, pero como es su fiesta, sí tenía que estar ahí. A la fecha nadie me ha dicho en qué parte de la Constitución dice que el Tribunal Electoral puede invalidar resoluciones en materia de amparo. A la fecha nadie me ha dicho por qué el proceso entre las entrevistas a la tómbola no fue de vista para el pueblo, cuando eso lo establece el artículo 96, fracción 2 y fracción 3. A la fecha nadie me ha dicho por qué el transitorio que marca la Constitución, una reforma que ustedes hicieron, dice que no se puede interpretar. Bueno, se interpretó con el Tribunal Electoral y con el Senado. Entonces, si vamos a hablar de violaciones constitucionales, platiquemos la de absolutamente todas las violaciones que se han dado. Y de nuevo, si fuera por un tema de respeto a la Constitución, la que menos tendría que estar ahí parada es la presidenta Claudia Sheinbaum. Punto número 1. ¿Qué le violó Claudia Sheinbaum? Punto número... Lo acabo de listar. Todo lo acabo de listar. No, a ver, hay un orden jurídico y en ninguno de esos que has mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum lo violó. Bueno, en un orden constitucional. Entonces, de entrada es una narrativa un poco exagerada decir que la presidenta de México violó la Constitución. En ese caso debería de ser desaforada. También podemos sacar el Pacto de San José, por ejemplo, que en materia de derechos humanos es un tratado internacional que tiene el mismo nivel que la Constitución. Tratado internacional en el que prevalece la independencia judicial, en el que... Entonces, sí vayamos por partes. Al no acatar la Constitución. Vamos con Natalia y luego vamos contigo, Manuel. Creo que ese sería el primer punto. Segundo punto, si hablamos de credenciales para también estar invitados a la fiesta,
bueno, o sea, Norma Piña puede que no las tenga, pero plagiaron su tesis, por favor. Yasmín Esquivel plagió su tesis y estaba ahí sentada. Las credenciales tampoco eran. Hay que decir las cosas por lo que son. Era una manifestación política y en algo vamos a estar de acuerdo, Meme, y es la Constitución se está utilizando como instrumento político, no como instrumento jurídico, y en eso tienes toda la razón. La diferencia, creo, es que de este lado podemos aceptar que Norma Piña lo ha hecho y que todos los integrantes de la Suprema Corte lo han hecho, pero pues de ese lado creo que no se va a aceptar que la presidenta también. Entonces esa puede ser una de las diferencias. Y sobre todo creo que el punto más importante es que estamos celebrando de la Constitución de 1917. Los pilares constitucionales, la democracia constitucional, los mecanismos fuertes de control constitucional, la posibilidad de que haya voces de representación de varios grupos políticos. Okay. ¿Qué es exactamente lo que se está celebrando? De los 136 artículos de la Constitución, 119 han sido modificados. Las reformas que hemos tenido a lo largo de la vida de la Constitución han sido más de 800. Para que tengan en comparación, en más de 230 años de la vigencia de la Constitución de Estados Unidos, se han reformado 27 veces. 27. Nosotras tenemos 800 reformas. Solo en 4 meses, 11 reformas. ¿Qué están celebrando? ¿Qué están festejando? Hablabas, Manuel, y luego vamos contigo, Meme. No vi ese mismo reclamo cuando Enrique Peña Nieto modificó 114 veces la reforma Porque en no andaba materia aquí Milenio, pero también lo hubiera hecho. Constitucional. Con Lo todo digo el en gusto. términos generales, no se trata de un asunto de personalización. A mí se me hace bastante grave sostener algo tal cual como que la presidenta de México violó la Constitución. En ese caso debería de ser desaforada, pero empezando con qué artículo del orden jurídico supremo para proceder contra la presidenta y desde luego saber en qué términos lo hizo. Desde luego que los abogados van a querer buscar justificar la ausencia de Piña bajo el orden jurídico. Yo sigo bajo el orden republicano. El presidente Donald Trump amenazó con aranceles a nuestro país. La Cámara de Diputados cerró filas con la presidenta. La Cámara de Senadores cerró filas con la presidenta. Los empresarios, las organizaciones civiles. ¿Sabes cuál fue la única institución del Estado mexicano que no emitió ningún comunicado para cerrar filas en torno a la presidencia de la República? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un acto republicano. Le falta justamente ese servicio republicano para cerrar filas con su país. ¿Cómo quieren ser invitados si ni siquiera aman a su país? ¿Quieres responderle rápido? Sí, literalmente abrí mi primera participación diciendo: entiendo y me queda claro por qué no está ahí Norma Piña. Entiendo y me queda claro que se ha utilizado la Constitución como instrumento político. Los abogados no vamos a buscar justificar su ausencia por parte del derecho. La entendemos perfectamente. Es muy curioso que se hable de república cuando la esencia de la república es la división de poderes y que se entienda que los 3 poderes tienen la misma fuerza. Que no haya sido invitada, válido o no, que haya sido esperado o no, Okay. es una clara demostración que los 3 poderes no están en igualdad de condiciones. Meme. Yo sigo esperando que me digan qué juez de lo civil o qué juez de lo laboral o qué juez incluso en materia de amparo puede decidir sobre una elección. Recordemos que hay un tribunal que decida en materia electoral, y es el Tribunal Judicial, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, forma parte del Poder Judicial. ¿Por qué un juez tendría que estar oponiéndose o tendría que estar frenando un proceso electoral? Y nos vamos a quedar en ese debate que hoy mismo sigue, debate que aunque ya no existe el Comité de Evaluación del Poder Judicial, todavía está en la Suprema Corte para ver si entonces qué peso tiene, si el del amparo o si el electoral, y entonces ahí nos vamos a quedar, porque claro, no podemos decir que estamos en un limbo sin tomar en cuenta que cada quien ha tomado un rol. Claro, estamos en una república, estamos en una democracia y todas las voces deberían de ser escuchadas. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría no quiere escuchar a una minoría? ¿Qué pasa cuando la mayoría decide de manera brutal votar por un proyecto político? Y ojo, cuestionar aún así ese proyecto político. Porque 36 millones no solamente dieron un voto, dieron un cheque en blanco. 36 millones votaron por reformas constitucionales. 36 millones votaron por cambios en la ley. 36 millones votaron por un proyecto más allá que la presidenta de la República. Y eso la gente lo entiende. Seguir creyendo que vamos a buscar que todas las voces tengan un peso igual cuando electoralmente no lo tuvieron, perdonen, ¿dónde está? Organícense y decidan primero, quítense las máscaras, dejen de jugar a que son roles jurídicos cuando están tomando decisiones políticas y entonces organícense y busquen hacer reformas. Cuestionan al Poder Legislativo por hacer modificaciones en la ley. Claro, de este lado también vamos a reconocer que hay muchas reformas que tendrían que estudiarse mucho más antes de votarse, que tendrían que hacerse mucho mejor y eso lo seguiré cuestionando. La discusión se tornó aún más intensa cuando una de ellas mencionó que México estaba perdiendo su relación con otros países, a lo que Pedrero respondió con datos sobre los acuerdos comerciales, la inversión extranjera y la estabilidad económica que el país mantiene.
No es que México se esté aislando, es que ya no se somete a los intereses de unos cuantos, explicó, desmontando el argumento opositor y demostrando que la transformación está construyendo un país más soberano y fuerte. Al final del programa, quedó claro que Pedrero no solo logró defender con argumentos la transformación, sino que también dejó en evidencia que la oposición sigue sin un proyecto sólido. Con su forma clara y directa de comunicar, no solo desarmó las críticas infundadas, sino que reafirmó la importancia de que la gente se informe y no se deje manipular por quienes intentan regresar a los tiempos de privilegios y corrupción. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.